Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes, astrólogo y compositor. Ofrecemos lectura de la carta astral natal con enfoque evolutivo y transpersonal. En la descripción debajo del vídeo está el enlace y también el enlace a nuestro canal de Telegram sin censura. Bueno, este vídeo yo quería hablar del lenguaje, del uso del lenguaje, porque claro, en, en YouTube, desde aquella internet, se está corriendo muchas ideas, ¿no? Y sobre todo ideas alternativas, ¿no? Entonces, claro, a veces yo veo que se usa el lenguaje de una manera que yo quería cuestionarlo, ¿no? Por ejemplo, lo de que estamos en una Matrix. Vamos a ver, cuando decimos que estamos en una Matrix, depende de cada persona entiende eso de una manera o de otra, ¿no? Porque algunos entienden la Matrix, por eso es una palabra confusa. Porque si esa palabra la usamos refiriéndonos a la película Matrix, claro, la película Matrix como metáfora, como símbolo, está bien, pero si te lo tomas muy literal, por ahí yo diría que hay bastantes mentiras. Es una película con primado de negativo, pero que evidentemente está hecha por los Illuminati, con lo cual puede haber mucha mentira por allí, como que no hay salida, ¿no? En la película Matrix es como si no hubiera salida, ¿no? Entonces, el uso del término Matrix para mí es conflictivo. Porque claro, algunos entienden Matrix simplemente como los engaños del sistema, como la gente que está enchufada a los engaños del sistema y vive en un materialismo atroz y cree que solo son el cuerpo y ya está. ¿Vale? Para mí esa es la interpretación de estar en Matrix. Es decir, que si sales del sistema, si sales del paradigma hipermaterialista de que crees que solo es el cuerpo y estás súper enganchado a las mentiras del sistema y te conectas más con el alma y con la fuente y con las energías del universo y con la naturaleza, sales de Matrix. Es decir, que la naturaleza y las energías del universo para mí existen y el universo es real. Es decir, pero luego, claro, hay otros niveles de Matrix que te llegan incluso a decir que el Matrix es que vivimos en una especie de programa informático. Y ahí yo no estoy nada de acuerdo, porque la naturaleza es corporal, es energética. También lo de que hemos sido creados por entidades oscuras, tampoco estoy de acuerdo, porque las entidades oscuras en todo caso vinieron en el ciclo oscuro a partir del diluvio universal, tal como dice Robert Martínez, incluso un poquito antes, en la Atlántida, ya se infiltraron, pero diríamos que es el ciclo negativo de 13.000 años. Pero antes la humanidad estaba más liberada, por eso se habla de las épocas doradas en las que la humanidad era distinta, tenía todos sus sentidos espirituales despiertos. Pero la humanidad entró en un dormir y a partir de ahí se colaron estos dueños del sistema que manipularon nuestras creencias a través de religiones, etcétera, ¿no? Eso sí, pero no creo que nos hayan creado, porque el cuerpo humano es muy sutil, está muy bien hecho, el cuerpo físico, los chakras, los cuerpos energéticos, todo, diríamos que yo no creo que entidades oscuras nos hayan creado. Yo creo que hemos sido creados por entidades luminosas. En todo caso, las entidades oscuras se alimentan de nuestra energía negativa y nos condicionan para que generemos esa energía negativa o nos condicionan para que no nos despertemos y boicotear nuestro despertar espiritual. Pero no hemos sido creados por ellos. ¿Vale? Para mí, nosotros somos almas que somos proyecciones de la fuente, de la divinidad, encarnadas, ¿no? Entonces, es también aclarar los términos. Tampoco creo que vivamos en una granja humana, mm, porque no somos vacas y no vivimos en una granja, somos seres humanos en proceso de despertar, ¿vale? Entonces, término granja humana también me parece muy agresivo. El término que somos ganado también me parece muy agresivo. Tampoco estoy de acuerdo cuando se habla de términos como que vivimos en un holograma, ¿no? Hay que entender a ver qué es esa interpretación. Claro, porque uno dice, vivimos en un holograma. Bueno, holograma en el sentido de que todo es holístico y que lo pequeño está en lo grande. Por ejemplo, la gota en el océano, ¿vale? Eso, somos gotas de un gran océano cósmico. Pero luego, por ejemplo, en el budismo tibetano se dice que es el océano en la gota, es decir, que el océano cósmico está en cada una de las gotas. Eso sería el holograma, lo holístico, ¿no? Que cada uno de nosotros está el universo entero, ¿no? Es el océano en la gota y ese es el despertar del budismo tibetano, que no buscan solo la sensación de no dualidad de que somos todo gotas de un mismo océano, sino también el nivel de no dualidad de que ese océano somos nosotros y que en cada gota está el océano en sí mismo. Ese sí es un holograma. Pero para mí la realidad es real. Es decir, tal como, por ejemplo, en el hinduismo vemos que hay una tendencia muy advaita, muy de negar la realidad del universo manifestado porque es temporal. Y entonces
Dicen que como es finito no es real. Y también en el budismo se habla de la realidad relativa, ¿no? Incluso del samsara, que es un poco como lo de Matrix. Entonces, claro, son términos muy de la era de Piscis, de que vivimos en un samsara y para salir del samsara hay que dejar de tener cuerpos físicos. Y de alguna manera, un poquito yo creo que sí que hay un cierto samsara, pero ese samsara también está envuelto en el nirvana, ¿no? O sea, el nirvana también está aquí. Entonces, ese samsara, por ejemplo, en ciertas escuelas tántricas como el Shivaísmo de Cachemira, ese samsara más bien es un estado mental de dualidad y de materialismo y egoico. Es más bien un samsara de percepción. Pero si tú llegas a la no dualidad, a los estados más altos de vibración, es el nirvana en el samsara y empiezas a ver la manifestación divina de la naturaleza, la manifestación divina de todo, ¿no? Entonces todo tiene, diríamos, al ser cósmico dentro, todo tiene al ser cósmico y a la vez la individualidad divina, porque también el ser cósmico se manifiesta, es como el uno en sí mismo pero diferenciado, el ser cósmico se manifiesta de una manera múltiple, ¿no? Entonces, diríamos que el mundo y el universo para una parte de la India es ilusión, y para otra parte de la India es verdad. Lo que hay que cambiar es la percepción, ¿no? Entonces, y es porque esa otra parte de la India más tántrica introducen a la diosa, ¿no? Porque claro, para el hinduismo de que el universo es ilusorio, el Brahman, el ser cósmico, lo único real es inmóvil, no se puede mover y es atemporal, porque en el momento en el que se mueve empieza el tiempo y con lo cual es finito. Pero yo no creo que, yo creo más bien, y más bien Acuario va hacia eso, hacia la espiritualidad multidimensional, a la espiritualidad cuántica, y que todas las dimensiones son reales, pero evidentemente cuanto más cerca del ser, más real es, ¿no? Más vivo, más cerca de la esencia, pero eso no quita lo otro, ¿no? Porque, por ejemplo, Aurobindo, que es un maestro hindú muy bueno, tiene unos libros que se llaman La vida divina, que es un techo filosófico hindú que cuestiona también todo esto. Él dice que, por ejemplo, que la vida es como un sueño y los sueños son. Ya, pero Aurobindo lo que te dice es que los sueños también son reales, en cierta manera, ¿no? Entonces, de alguna manera sí, puede que sea como un sueño o como una obra de teatro cósmica, pero es real mientras existe, ¿vale? Entonces, nuestro cuerpo físico tiene una realidad relativa porque luego muere y sigue existiendo algo, ¿no? Entonces, lo que es atemporal es lo más real, pero tampoco hay que negar la realidad relativa de todo lo demás y de la manifestación de la 3D, ¿no? Entonces, yo creo que es muy peligroso vivir en esa sensación de que el mundo no es real, ¿no? De que todo es un sueño, porque eso genera un escapismo pisciano, más bien de la era de Piscis, de querer renunciar al mundo, renunciar a todo e ir solo al ser inmóvil, ¿no? Disolver la individualidad, porque eso tiene que ver con la disolución de la individualidad, porque claro, si la individualidad también es irreal, pues entonces se disuelve. Pero por ejemplo hay otras propuestas que lo que dicen que la individualidad, hay una parte que es más egoísta, más egoica, porque está en un proceso de divinización, pero sí que hay un alma individual eterna que ha salido como chispa divina de la fuente y que tiene infinitos procesos de evolución. Entonces ese sería el individuo místico, que estaría en unidad con la totalidad, pero ese individuo místico es real, ¿no? Entonces los procesos tienen una realidad relativa porque, claro, cambian y al estar todo sujeto a cambio, tiene una realidad relativa, ¿no? Pero tampoco es ilusorio del todo, ¿no? Entonces, claro, vivimos en una Matrix. Para algunas personas significa como si estuviéramos en una especie de programa informático y eso para mí es completamente falso, ¿no? Porque la astrología o la naturaleza o las energías nos señalan que hay algo más y que está aquí y que es accesible con una buena meditación o con la práctica de la atención plena, ¿no? Así que es importante, yo creo, repasar el lenguaje, porque el lenguaje nos mete en cárceles mentales y nos desempodera, ¿no? Si creemos que vivimos en una Matrix, según el concepto que haya de Matrix, cada uno tiene el suyo, esto nos desempodera, porque nos aleja de la realidad, realmente. Creer eso, creer que somos un simple monigote de un programa informático, nos aleja de la realidad.
nos genera una cárcel mental. Y creer que somos vacas de un ganado, de una granja humana, nos quita humanidad, nos desempodera también. Y creer que estamos en una especie de infierno de arcontes, que no hay nada más, y que los arcontes incluso gestionan nuestra reencarnación y gestionan todo, incluso nuestras sincronicidades, también es un alejamiento de la realidad, porque sí que hay un bajo astral, y si una persona está muy en baja vibración, sí que entra en esa mente colmena, como está en el vídeo este de Bob Esponja de Telegram, que está fijado, que las mentes colmenas tienen como la gente que está alineada con el lado oscuro, tienen como un cubo en la cabeza y obedecen, ¿no? Entonces vemos al Bob Esponja como despierta, como cuestiona, como despierta a sí mismo y empieza a crear y empieza a tocar música. Y entonces diríamos, los arcontes se ponen súper nerviosos, ¿no? Y le dicen a toda esa parte de la humanidad que está en la mente colmena, a por él, ¿no? Entonces se ven todo de zombies ahí con los cubos en la cabeza, ¿no? Y esa es la mente colmena, esa obediencia al lado oscuro. Y entonces, pero llega un momento que la persona esa que está en alta vibración sube tanto su vibración que empieza a destrozar los cascos de la gente que está zombificada, esa gente sí que está en esa matrix creada por el lado oscuro, ¿no? Entonces, si vibras muy bajo y te desconectas de tu conciencia, sí que puedes ser una marioneta y que incluso entren entidades en ti y te dirijan tus decisiones. Ese es el problema que hay ahora mismo de la parasitación mundial, que muchas veces la gente obedece a las órdenes del sistema, porque el sistema ahora mismo más que nunca está siendo la voz del lado oscuro. Y entonces todo lo que dice el sistema, aunque sea incoherente, hay una obediencia por esa parasitación que empezó con una especie de MK Ultra, con un confinamiento mundial que creó trauma. Eso es lo que hacen. Mediante trauma te controlan, ¿no? Entonces todo aquel que no aprovechó bien el confinamiento y se quedó viendo la tele y se quedó así como hipnotizado, ahora está en un estado de trauma y baja vibración. Entonces está en un estado de obediencia. Y entonces, claro, el lado oscuro lo que quiere es que esos se crean esto, ¿no? Otro término que no me gusta es lo de decir son zombies. Porque zombie es una palabra muy peyorativa y al final son hermanos que están en un proceso diríamos, de hipnosis, pero que también pueden salir. Tampoco creo que los que no hayan despertado hasta ahora ya no van a despertar, porque la era de Acuario trae el despertar y a partir de 2023 sobre todo hay energías súper fuertes de despertar y mucha gente que no está despierta ahora, yo creo que empezará a despertar. No solo a partir de 2023, sino a partir de ahora. Ya está habiendo mucho despertar. Es que la era de Acuario empieza un poco como una semilla que se planta, ¿no? Y salen las raíces y ahora estamos en el proceso de raíces, pero poco a poco irá saliendo esa flor, ¿no? Pero, claro, parece que no pase nada, pero sí pasa. Y cada vez hay más protestas, cada vez hay más proyectos, cada vez hay más gente que deja sus trabajos. Todos mis consultantes, casi todos, el 99%, son antisistema, atraigo a gente antisistema, no se han vacunado, la mayoría, bueno, ninguno, pero todos mis consultantes quieren dejar sus trabajos. Y eso es un símbolo de la era de Acuario, que mucha gente quiere dejar sus trabajos de toda la vida y empezar otra cosa, más del corazón, más de los talentos, más vocacional. Y eso es lo que nos inspira también la era de Acuario, ¿no? Entonces, tampoco creo que sean zombies, simplemente están en un proceso de hipnosis y en cualquier momento pueden también despertar, ¿no? Tampoco hay que crear dos bandos, porque ellos también quieren que se creen dos bandos enfrentados, como salía en la lata de la Coca-Cola cuando empezó el 2020, que salía eso, ¿no? De crear dos bandos enfrentados, los negacionistas y los otros, la resistencia. Entonces, por eso tampoco me gusta usar el término a partir de ahora, la resistencia, que yo lo he usado en un afán romántico de Star Wars, ¿no? De la resistencia de los Jedi, pero sigue sin gustarme porque la resistencia genera una polaridad y genera algo a lo que resistir. Y lo interesante es dejar de resistir y ya crear los nuevos paradigmas, nosotros, o sea, crear lo nuevo. No tanto confrontar al mal, sino hacer el bien. Es decir, si uno se manifiesta, no desde un punto de vista de hacer una guerra, sino desde un punto de vista de expresar lo nuevo y de expresar la libertad. Si uno desobedece, no desde un punto de vista de desobedecer las reglas, sino de expresar su genuina libertad. Porque es muy importante el punto de vista, el enfoque y el desde dónde. Y entonces es interesante no enfocarnos en la posición de víctimas, ni tampoco en la posición de resistentes a, ¿no? Porque al estar resistente a algo,
ese algo es el que da sentido a tu resistencia. Entonces, interesante es trascender esas restricciones y esas resistencias y empezar a crear lo nuevo sin tener nada a lo que resistir, sino ejerciendo nuestra libertad, ¿no? Es un poco eso. Así que es más bien es positivizar la realidad. Entonces la realidad es algo divino y la naturaleza es algo divino y las almas humanas son algo divino. Entonces que hayan habido muchas capas de oscuridad que generan una especie de matrix o de pseudomatrix, solo son estados de la mente, solo son percepciones, pero si subimos la vibración y vivimos en el alto astral, ahí sí conectamos con entidades de la luz que nos ayudan. Entonces, por eso digo que las entidades oscuras pueden condicionar a aquellos que están muy oscurecidos, pero cuando estás luminoso ya no pueden hacer nada. Y en el fragmento este de Bob Esponja, que está fijado en mi canal de Telegram, podéis ver cómo cuando la persona, el Bob Esponja, se pone en tan alta vibración que todo lo que intentan hacer con él no puede. Y él no se pone a resistir, simplemente se pone a ser, a expresar quién es. Y el expresar quién es ya no es una resistencia, sino que es yo soy así y ya está. Y así es cuando ya nos hacemos invulnerables. Evidentemente siempre hay una parte del sistema relacionada con la economía y con las normas que es muy difícil, ¿no? Pero muchas veces, a veces el estado vibratorio en el que te encuentras hace que la vida te ponga en un lugar donde tengas más libertad. Y donde puedas, y también hacer cosas donde tu estado de frecuencia puede burlar ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo cuando yo fui a Galicia, que no se podía ir para buscar unas cosas y volví, resulta que justo antes de llegar a los controles se puso a llover mucho y el poli dijo, pasa, 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 porque cuando llueve mucho no hacen controles. Y cuando volví, resulta que hacían controles en el otro carril. Entonces yo, por el estado de vibración y fe de que no me iba a pasar nada, pude burlar esos controles, ¿no? Entonces eso también es verdad. Pero tampoco hay que jugar demasiado a eso para no generar demasiados conflictos. Tampoco quiero decir que tampoco hace falta estar allí todo el rato en pie de guerra. También se puede burlar un poco la situación y que no... Quiero decir que no estoy en contra de las protestas. De hecho, cuando hayan protestas en Gijón voy a ser el primero en ir. Pero sobre todo es crear esa especie de generador de luz interior que va cambiando la realidad, ¿no? Entonces ya no desde un enfoque de resistencia, sino desde un enfoque de transmutación de nosotros mismos y de ir hacia nosotros mismos para que cada vez salga más luz y estemos más expresando quién somos, porque al fin y al cabo la esencia de la meditación, de la atención plena, del amor a la divinidad, lo que hace es purificar y quitar capas para expresar quién somos. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle a suscribir. Un abrazo desde los bosques y montañas de Asturias. Hasta luego.